A las 05:02 horas, 5 drones ucranianos despegaron desde Khan, ascendiendo directamente hacia un depósito petrolero ruso en Crimea. Los ucranianos sabían perfectamente que un radar Supark ubicado frente a Kherson los detectaría en segundos. Pero lo que los rusos no sabían es que Kiev tenía un as bajo la manga que estaba a punto de convertir su sofisticado sistema de defensa en un espectáculo de incompetencia. El primer sistema de contramedidas ruso estaba a 18 kilómetros del punto de lanzamiento. La detección ocurrió antes de que los drones alcanzaran 50 metros de altitud. 5 firmas térmicas, elevándose desde territorio ucraniano, activaron cada alarma del puesto de comando. El operador observó cómo su pantalla se llenaba de datos. Velocidad inicial, 180 metros por segundo. Ángulo de ascenso, 45 grados. Aceleración consistente con motores de cohete. La computadora del Supark solo necesitaba 3 puntos de referencia. 3 mediciones separadas de la posición del objetivo en el espacio tridimensional para calcular una trayectoria balística. Primera señal a 100 metros de altitud proporcionó ubicación. Segunda señal a 300 metros proporcionó velocidad. Tercera señal a 500 metros proporcionó trayectoria. El modelo matemático que había predicho con precisión dónde caerían proyectiles de artillería durante décadas funcionaba a la perfección. El proyectil sube, el proyectil baja. La física no miente. Pero resulta que los drones ucranianos sí pueden mentir. La computadora ejecutó el cálculo y mostró la respuesta. 5 cohetes HIMARS entrantes hacia cuadrículas alrededor de Chaplinka. Impacto en 47 segundos. La base de datos del Supark coincidió con el perfil de vuelo. Ascenso pronunciado, velocidad específica. 5 lanzamientos simultáneos correspondientes a cohetes M31 GMLRS. Los drones ucranianos habían imitado perfectamente la firma de lanzamiento del sistema de artillería estadounidense más temido del mundo. El pulso del operador se aceleró mientras agarraba el teléfono cifrado. Un ataque HIMARS significaba impactos de precisión en depósitos de municiones, puestos de comando y almacenes de combustible. La advertencia se transmitió a través de 5 redes de comando diferentes mientras el temporizador de cuenta regresiva corría en su pantalla. 40 segundos. 30. 20. 10. 0. Y entonces, nada. El operador miraba fijamente su pantalla donde 5 rastros simplemente terminaban a mitad de vuelo, 8 kilómetros al sur del lanzamiento. El radar Supark seguía escaneando ese cielo vacío, buscando objetivos que ya no estaban allí. Entonces lo comprendió. Esos contactos se habían sumergido por debajo de su horizonte de radar justo después de alcanzar 500 metros de altitud. El sistema podía rastrear cualquier cosa volando por encima de 30 metros sobre tierra, pero sobre el agua, el desorden del suelo y los retornos de las olas creaban una zona muerta. Estos no eran cohetes balísticos siguiendo las leyes de Newton. Eran máquinas pensantes que habían usado las suposiciones de su propio radar en su contra. Si te está gustando este nivel de análisis táctico, dale me gusta y activa la campana para no perderte ningún detalle militar. El operador cambió de modo balístico a modo crucero, expandiendo sus parámetros de búsqueda. El modo balístico asume que los objetivos siguen un arco parabólico hacia arriba y luego hacia abajo, como rocas lanzadas. El modo crucero rastrea objetivos que pueden volar nivelados y cambiar de dirección. Aeronaves, misiles, drones. Había estado buscando proyectiles de artillería cayendo cuando debería haber estado cazando máquinas voladoras. Última posición conocida, 8 kilómetros al sur del sitio de lanzamiento. Rumbo, 230 grados magnéticos. Velocidad antes de sumergirse, aproximadamente 150 kilómetros por hora. A esa velocidad, habrían cubierto tal vez 10 kilómetros mientras él esperaba impactos que nunca llegaron. Alertó al radar marítimo en Armiansk, explicando cómo los drones habían imitado lanzamientos HIMARS perfectamente. El radar de Armiansk los encontró a 80 kilómetros de distancia, rozando las olas tan bajo que probablemente la espuma marina estaba golpeando sus fuselajes. 5 contactos en formación suelta,
altitud variando entre 20 y 40 metros, como si estuvieran siguiendo el terreno sobre el agua. Ahora venía el problema de identificación que plagaba a ambos bandos en esta guerra saturada de drones. El operador de radar verificó la base de datos de misiones. Ningún dron ruso programado para atravesar este sector. Pero la base de datos solo se actualizaba cada hora y las unidades Spetsnaz a menudo lanzaban sin coordinar. Estos contactos volaban la ruta equivocada para reconocimiento de regreso, dirigiéndose hacia aguas neutrales en lugar de bases rusas. Su velocidad coincidía con un Orlan-10, pero también coincidía con drones ucranianos y Shaheds capturados que ambos bandos operaban. Peor aún, estaban en silencio de radio, ya sea autónomos o saltando frecuencias. Sin identificación visual o emisiones electrónicas, no podía determinar amigo de enemigo. Los marcó como desconocidos, probablemente hostiles, nivel de confianza 60%, y solicitó investigación de cazas desde Belbek. Los datos de seguimiento se pasaron a la base aérea de Belbek con una solicitud de investigación para un Su-30. El piloto del Su-30 recibió el vector a las 0518 horas a través de su enlace de datos cifrado. 5 contactos aéreos de movimiento lento con rumbo 240 grados, altitud 100 metros. Investigar e informar. El resumen de la misión se pobló en su pantalla multifunción. Drones desconocidos, posiblemente hostiles, posiblemente unidades rusas, regresando de reconocimiento. Determinar identificación antes del enfrentamiento. Empujó los aceleradores hacia adelante y giró al oeste hacia el horizonte que se iluminaba donde el mar se encontraba con el cielo. Encontrar los drones resultó más difícil de lo esperado. Su radar Nansen-Bars era una obra maestra mecánica. Su antena de placa plana girando físicamente de izquierda a derecha detrás del cono de nariz, 60 grados en cada dirección, 2 veces por segundo, mientras transmitía pulsos lo suficientemente potentes como para detectar un bombardero a 140 kilómetros. Pero ese poder venía con suposiciones. El procesador de señales del radar esperaba objetivos entre 1 y 5 metros cuadrados de tamaño. La sección transversal de cazas y misiles de crucero. Los drones FPV ucranianos presentaban 0.1 metros cuadrados de materiales compuestos que absorbían energía de radar en lugar de reflejarla. A 15 kilómetros, donde debería haberlos visto claramente, su pantalla mostraba solo contactos intermitentes que aparecían y desaparecían como fantasmas. Cambió a búsqueda y rastreo infrarrojo. El sensor del tamaño de una pelota de baloncesto bajo su nariz que podía detectar plumas de escape de jets a 50 kilómetros. El IRST escaneaba en un cono de 60 grados, buscando calor contra el fresco fondo matutino. Nada. El motor del FPV funcionaba a 79 grados Celsius, apenas más caliente que un motor de auto en ralentí, invisible contra el mar que aún conservaba el calor de ayer. Probó inteligencia electrónica después. Sus receptores pasivos escaneaban de 0.5 a 18 GHz buscando cualquier transmisión. Los drones rusos usualmente transmitían en frecuencias conocidas. Enlaces de control ascendentes en 900 MHz, enlaces de video descendentes en 5.8 GHz. Estos drones estaban tan silenciosos como una tumba. El problema de identificación estaba a punto de empeorar. A 8 kilómetros, finalmente obtuvo contacto visual a través de la neblina matutina. 5 formas oscuras contra el mar más claro, dispersas a través de 3 kilómetros de espacio aéreo. Ahora tenía que determinar si estos eran amigos u hostiles, y tenía tal vez 30 segundos para decidir antes de que estuvieran fuera de alcance. Suscríbete al canal para más análisis tácticos que ningún otro canal te muestra. Comenzó a ejecutar la matriz de identificación que se había perforado en cada piloto desde que ambos bandos comenzaron a operar los mismos drones. Primera verificación. Interrogación IFF. Su radar envió pulsos codificados pidiendo a los objetivos que se identificaran. Sin respuesta. Pero la mayoría de los drones no llevaban transpondedores IFF, los dispositivos que responden «Soy amigo» a consultas de radar. Eran demasiado pequeños. Segunda verificación. Análisis de perfil de vuelo. Velocidad 150 km/h coincidía con un Orlan-10.
también coincidía con un Shahed 136. También coincidía con docenas de drones comerciales que ambos bandos habían modificado. La altitud y el rumbo tampoco eran concluyentes. Volaban hacia Crimea, pero no directamente hacia ningún objetivo de alto valor. Verificación final. Identificación visual. Necesitaba acercarse lo suficiente para ver marcas, números de serie, cualquier característica identificativa. Pero al amanecer, a través de la neblina, con una velocidad de cierre de 400 km por hora mínimo, tendría segundos en el mejor de los casos. Armó sus sistemas de armas mientras sopesaba cuál podría funcionar realmente. El piloto tenía 3 opciones. Cada una apestaba por razones diferentes. Sus buscadores de calor R-73 serían perfectos si estos drones tuvieran motores a reacción en lugar de un pequeño motor que apenas se registraba por encima de la temperatura ambiente. Los misiles guiados por radar R-77 podían rastrear cualquier cosa siempre que esa cosa fuera más grande que una mesa de café. Estos drones eran más como cajas de pizza voladoras. Eso dejaba el cañón GSH-301, que podía disparar 800 rondas por minuto, pero requería acercarse a 1 kilómetro para disparos precisos, contra drones arrastrándose a 150 kilómetros por hora mientras él hacía 400 metroínimo, tendría exactamente una pasada para identificar amigo de enemigo y enfrentarse antes de sobrepasarlos. Tan probable como enhebrar una aguja mientras conduces una motocicleta. Entonces la radio segura crujió con una consulta cifrada del control terrestre preguntando si había identificado los contactos. Respondió negativo, solicitando orientación. La respuesta tomó 15 segundos, que se sintieron como 15 minutos. El control terrestre estaba verificando la base de datos de misiones nuevamente, llamando a diferentes unidades, tratando de determinar si alguien estaba volando drones en este sector. Mientras verificaban, observó cómo los 5 contactos continuaban al sureste, ahora acercándose a la costa de Crimea. Cada segundo de retraso significaba que se acercaban más a lo que fuera su objetivo si eran hostiles. Pero cada enfrentamiento apresurado arriesgaba destruir activos de reconocimiento amigos. La orden finalmente llegó. Acercarse para identificación visual. Retener armas a menos que se confirme intención hostil. Descendió a 200 metros, alineándose detrás del dron rezagado. A esta altitud, sus motores estaban quemando 100 kilogramos de combustible por minuto. Tenía tal vez 5 minutos antes de alcanzar el combustible de bingo. La velocidad de cierre empeoró todo. Su velocidad sostenible mínima era 400 kilómetros por hora. Los drones volaban a 150. Tendría exactamente 3 segundos desde el rango de identificación hasta sobrepasar. Mientras se acercaba a 500 metros preparándose para la pasada de identificación, su receptor de advertencia de radar estalló en alarmas. Una batería S-400 cerca de Yevpatoria acababa de bloquearlo. En la confusión de perseguir drones identificados, había olvidado un detalle crítico. Su transpondedor IFF estaba configurado en modo de espera para evitar alertar a los drones. Para el radar S-400, parecía un caza desconocido escoltando un paquete de ataque de drones. Buscó a tientas el interruptor IFF, pero esos pocos segundos de aparecer hostil en la pantalla del S-400 ya habían desencadenado una respuesta. Mientras intentaba demostrar que era amigo, los 5 FPV continuaban hacia su objetivo, usando su predicamento como la cobertura perfecta. El operador del S-400 en Yevpatoria había estado observando su alcance durante 12 minutos, siguiendo la situación en desarrollo con creciente preocupación. Su radar de adquisición 91-6 de Big Bird podía ver todo volando dentro de 600 kilómetros. Cada transporte, cada caza, cada helicóptero, incluso aves grandes durante la temporada de migración. El sistema rastreaba hasta 300 objetivos simultáneamente, actualizando cada rastro cada tercio de segundo. Había observado el traspaso desde Armiansk, monitoreado el vector del Su-30 desde Belbek y ahora tenía una imagen cada vez más confusa desarrollándose en su pantalla. 5 contactos de movimiento lento que nadie podía identificar, más un motor rápido maniobrando justo encima de ellos. El transpondedor IFF del motor rápido no estaba encendido.
Ningún caza ruso debería estar volando maniobras de combate sin IFF continuo en su zona de defensa aérea activa. La geometría se veía exactamente como las tácticas ucranianas del año pasado. Drones como carnada, escolta de cazas para protegerlos cuando llegaban los interceptores. La mano del operador se cernía sobre la clave de autorización de disparo. La doctrina AS-400 era clara. Cazas desconocidos en la zona de enfrentamiento durante operaciones activas eran objetivos autorizados. Pero algo se sentía mal. El perfil de vuelo del motor rápido coincidía con el Su-30, no con un MiG-29 o Su-27 ucraniano. La velocidad, el radio de giro, los cambios de altitud, todo sugería aeronave rusa. Consultó el control de Belbek una vez más. Sus dedos se tensaron sobre el teclado. La respuesta regresó después de 10 segundos eternos. Un Su-30 investigando contactos desconocidos debería estar transmitiendo IFF continuamente. Debería estar, pero no lo estaba. El operador tomó su decisión basándose en lo que podía ver, no en lo que debería estar sucediendo. Si ese era un Su-30 ruso, estaría transmitiendo IFF. Como no lo estaba, probablemente no era ruso. Lógica de probabilidad en la guerra. Usualmente correcta, a veces catastróficamente incorrecta. Giró su clave de disparo. La luz de autoridad de lanzamiento se volvió verde. 2 misiles, 48N6DM, estallaron desde tubos de lanzamiento vertical. De 0 a Mach 6 en 20 segundos. Un misil rastreó hacia los motores lentos, programado para detonar en su centro para destruir múltiples drones con una ojiva. El otro se bloqueó en el motor rápido. El caza desconocido, que podría ser ucraniano, podría ser ruso, pero definitivamente no estaba transmitiendo ninguna señal amiga. El misil dirigido al dron comenzó a tener problemas inmediatamente. El S-400 fue diseñado cuando los misiles de crucero volaban a 800 km/h mínimo. Su computadora de enfrentamiento usaba algoritmos refinados durante décadas de pruebas contra objetivos de alta velocidad. Estos drones volaban a 150 km/h, más lento que la velocidad mínima de rastreo del misil. El sistema de guía seguía recalculando la geometría de intercepción, tratando de encontrar dónde estarían los objetivos subsónicos cuando llegara un misil hipersónico. Es como tratar de usar una mira telescópica de rifle para apuntar a algo justo frente a tu cara. Las matemáticas simplemente no se reducen. Mientras tanto, el segundo misil descendía sobre el Su-30 con eficiencia despiadada. El piloto había volteado su interruptor IFF a transmisión continua, inundando cada frecuencia con sus códigos de identificación. Pero el misil 48N6DM no tiene función de retirada. Los diseñadores rusos lo construyeron con un propósito: volar al objetivo, detonar, eliminar amenaza. Sin códigos de aborto, sin autodestrucción, sin segundas reflexiones. Una vez que ese misil dejó el tubo, algo iba a explotar. Comparte este video con alguien que necesite ver cómo funciona realmente la guerra moderna. El piloto del Su-30 probó cada contramedida en su arsenal, zambulléndose hacia el agua para crear interferencia de múltiples rutas donde los reflejos de radar de la superficie confundían al buscador, arrojando paquetes de chaff en los patrones específicos que usan las aeronaves rusas. 8 ráfagas, intervalos de 2 segundos, creando una nube de aluminio de 200 metros de ancho, bombeando bengalas a pesar de que este era un misil guiado por radar. Desesperación anulando el entrenamiento, transmitiendo códigos de emergencia en la frecuencia de guardia que cada aeronave rusa monitoreaba. Nada funcionó. Los misiles rusos entrenan contra contramedidas rusas cada semana en los campos de prueba. Los patrones de chaff, las secuencias de bengalas, las técnicas de guerra electrónica. El buscador del misil los había visto todos. Aprendió a ignorarlos todos. A 1,000 metros, el piloto tiró de la manija negra y amarilla entre sus piernas. El motor cohete del asiento K-36 decímetros se disparó, expulsándolo a él y a su copiloto fuera de la aeronave condenada. 2 segundos después, la espoleta de proximidad detectó el Su-30 abandonado y detonó. La explosión transformó $35 millones de caza sofisticado en una breve bola de fuego naranja cayendo hacia el Mar Negro.
El misil persiguiendo los drones perdió el rastro ya que el radar seguía clasificando los contactos como biológicos y el misil explotó inofensivamente en el aire. Pronto, las frecuencias de radio rusas se convirtieron en caos. Cada nivel de comando comenzó a gritar simultáneamente. El comandante de la batería S-400 exigiendo saber por qué un caza no estaba transmitiendo IFF, la torre de Belbek coordinando búsqueda y rescate. La estación de Yevpatoria tratando de determinar si acababan de destruir una aeronave amiga. Nadie rastreó 5 drones FPV girando al este hacia el depósito de Gvardeyske, ahora a solo 35 kilómetros del objetivo. Toda la red de defensa aérea de Crimea estaba paralizada por el incidente de fuego amigo. Generales gritando a coroneles mientras la amenaza real volaba sin ser observada. Bueno, casi sin ser observada. La tripulación del Pantsir 1 en el depósito de Gvardeyske había estado escuchando el caos de radio desde las 0530, tratando de armar qué estaba sucediendo. Caza derribado por fuego amigo. Helicópteros de rescate despegando. Contactos desconocidos aún sin identificar. Sabían que algo venía en su dirección, pero la pantalla de radar mostraba cielo vacío. El radar 1RS-2-1E del Pantsir podía detectar aeronaves a 36 kilómetros, misiles a 20, drones a 15, pero solo si esos objetivos volaban lo suficientemente alto para despejar el horizonte de radar. La primera indicación vino de los sentidos humanos, no electrónicos. El guardia del perímetro escuchó ruido de motor desde el oeste, un zumbido bajo que se estaba volviendo más fuerte. Para cuando el radar del Pantsir los encontró, 5 contactos estaban subiendo a través de 100 metros de altitud, 7 kilómetros de distancia, 180 segundos del impacto. El entrenamiento del operador se activó mientras la adrenalina inundaba su sistema. Sus manos se movieron a través de la consola, llevando el sistema de espera a modo de combate completo en 4 segundos. El Pantsir 1 combinaba todo lo necesario para defensa puntual en un vehículo: radar de búsqueda en la parte superior, radar de rastreo al frente, 12 misiles en tubos, 2 cañones de 30 milímetros en los lados. Podía enfrentar objetivos desde 20 kilómetros hasta 200 metros, altitud desde nivel del suelo hasta 15 kilómetros, pero tenía una limitación crítica. El sistema de control de tiro solo podía guiar 4 misiles simultáneamente contra 5 drones entrantes. Las matemáticas eran implacables. El operador lanzó 2 misiles 57 SIC a los drones líderes. Los misiles aceleraron a Mach 3, tirando 30 gramos mientras curvaban hacia sus objetivos. Cada misil llevaba 20 kilogramos de fragmentos dirigidos que se expandirían en un cono letal. Las espoletas de proximidad funcionaron perfectamente. Ambos FPV recibieron impactos directos a 5 kilómetros de alcance. Las alas se separaron de los fuselajes y los escombros cayeron a tierra. Pero eso dejó 3 drones todavía viniendo. Los FPV sobrevivientes comenzaron sus perfiles de ataque terminal. A través de sus cámaras terminales, la granja de tanques apareció como una cuadrícula de círculos blancos contra el suelo oscuro. Tanques de acero que retenían el calor de ayer mientras la tierra se había enfriado durante la noche. Las computadoras a bordo seleccionaron sus objetivos basándose en criterios preprogramados. El tanque número 3 estaba contra el viento de los otros, perfecto para propagación de fuego. El tanque número 11 contenía combustible de aviación, según informes de inteligencia, más volátil que el diésel. El tanque número 18 anclaba la sección norte del depósito. A 2 kilómetros de distancia, se zambulleron. Entonces los autocañones del Pantsir se enfrentaron. Ambas armas 2 a 38M disparando simultáneamente 5,000 rondas por minuto de velocidad combinada de fuego, cada penetrador de tungsteno capaz de perforar 20 milímetros de armadura. El artillero observó a través de su mira óptica cómo las rondas chispeaban del fuselaje de un dron, pedazos de material compuesto volando como confeti. Pero la ojiva del FPV estaba blindada, diseñada para sobrevivir al daño de batalla. Incluso con agujeros a través de sus alas, incluso con servicios de control desaparecidos, el núcleo explosivo de 105 kilogramos permaneció intacto. El dron dañado cayó en espiral, impactando 200 metros de su objetivo en otro tanque. La explosión destrozó ventanas a través del depósito, activó alarmas de autos, derribó artículos no asegurados de los estantes.
Los otros dos FPV continuaron sus zambullidas, ahora en ángulos de 70 grados casi verticales. Los cañones del Panzir intentaron rastrear, pero alcanzaron límites de elevación. El sistema podía atravesar 90 grados por segundo horizontalmente, pero solo 45 grados verticalmente. Para cuando los cañones apuntaron lo suficientemente alto, los drones habían pasado a través de la envolvente de enfrentamiento. A 100 metros de altitud, los FPV cortaron sus motores y se quedaron en silencio. Solo la gravedad los llevaría a sus objetivos a 50 metros por segundo. El primer dron golpeó el tanque número 3 a la 0547, perforando las paredes de acero de 10 milímetros como un cuchillo a través del papel. La ojiva detonó en el espacio de vapor, donde los vapores de combustible se mezclaban con el aire matutino en exactamente la proporción correcta para el efecto explosivo máximo. El tanque no explotó hacia afuera. Se dividió en las costuras como una fruta demasiado madura. 500 metros cúbicos de diésel estallaron hacia arriba y hacia afuera simultáneamente, creando una nube de hongo a nivel del suelo que rodó a través del depósito a 100 metros por segundo. 8 segundos después, el segundo FPV golpeó el tanque número 11. El combustible de aviación arde más caliente que el diésel, y el pulso térmico de esta explosión encendió instantáneamente vapores que ventilaban de tanques adyacentes. Dentro de 4 horas, el depósito había desaparecido. Las imágenes satelitales mostrarían devastación completa. 5 tanques destruidos, 3 colapsados, 2 todavía ardiendo días después. Los cazas rusos en Belbek y Saki se encontraron en tierra no por daño de batalla, sino por falta de combustible. Los FPV habían logrado lo que los misiles no pudieron: eliminar la defensa aérea de Crimea, no destruyendo aeronaves sino hambreándolas. Cuéntanos desde dónde nos ves y qué te pareció este análisis. Nos vemos en el próximo video.